Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comedia con Namo y hoy vamos a saber por qué la imitación es tan graciosa en la comedia. Así que arrancamos con la intro y te lo cuento, dale. Bueno, antes de arrancar con lo que es la imitación en sí, tenemos que hacer un refresh de conocimientos. Entonces te recuerdo que la comicidad está asociada con la acción humana y todo comportamiento opuesto a lo natural es causante del hecho cómico. Pero por esto Henry Bergson, el creador de esta teoría, dice: ¿y qué sería lo opuesto a lo natural? Bueno, sería todo lo rígido, todo lo mecánico y todo lo automatizado. Así que hoy vamos a ver todo lo automatizado, ¿sí? Que tiene que ver un poco con la imitación en realidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos causa gracia de una imitación? Bueno, nosotros cuando imitamos, estamos imitando en realidad la parte automatizada de la persona, ¿sí? Las frases y gestos que repite todo el tiempo. Y eso es lo que nos causa gracia. ¿Pero por qué nos causa gracia? Porque en realidad se supone que el ser humano tiene que ser espontáneo y creativo, ¿sí? Y que lo que nosotros estamos imitando en realidad es como una parte, un mecanismo que está trabajando detrás de lo vivo. ¿Sí? Como que hay un mecanismo que está atrás manipulando al ser humano. Y eso es justamente que es lo que nos causa gracia. Además que todo esto de la imitación, ¿sí? de los gestos que se repiten, ¿sí? También se está trabajando mucho con el concepto de repetición, es justamente lo que lo aleja de lo natural. Y como lo aleja de lo natural, es justamente lo que causa gracia. Y tengan en cuenta que no solo es gracioso imitar los gestos o acciones de una persona, sino también es gracioso la imitación de cualquier acción repetitiva. Sí, pero ¿por qué esto? Porque al accionar, al repetir una acción repetitiva, el ser humano se está convirtiendo en objeto. Y eso es justamente según lo que Henry Bergson dice que es lo que causa gracia, cuando el ser humano se convierte en objeto. Entonces vamos a ver ahora las partes que tiene la imitación. La imitación consta de tres partes, ¿sí? Tenemos en un primer concepto que es la repetición, ¿sí? O sea, en una imitación se está repitiendo un hecho que ya existe, por lo tanto es gracioso de por sí. Si se repite, nos estamos alejando de lo natural, por lo tanto es gracioso. No es gracioso la repetición en sí, porque la repetición en sí no es literal, sino que a la repetición que se está haciendo el imitador se le está agregando creatividad, se le está agregando absurdidad, ¿sí? Exageración, y eso es justamente lo que causa gracia, ¿sí? En la repetición dentro de la imitación. El otro concepto es el concepto de duplicación, y esto es muy importante porque en realidad el cerebro trabaja de una manera muy particular acá. El cerebro está haciendo un esfuerzo por separar dos entes que en realidad están en uno solo, ¿sí? Entonces cuando estamos viendo al imitador, estamos viendo al imitador en sí y a la persona que imita. Dos conceptos en uno. Y eso al cerebro le cuesta mucho analizarlo. El cerebro tiene la capacidad siempre de poner todo en cajitas, ¿sí? De discriminar. Esto va acá, esto va allá, ¿sí? De tenerlo todo organizado. Y acá no lo puede hacer porque el cómico está uniendo todo. Sí, entonces al cerebro le cuesta un poco entender esta lógica. Y ahí es justamente donde se produce la comicidad. Tengan en cuenta que en la naturaleza no hay cosas que se repitan, ¿sí? Y cuando vemos, por ejemplo, un par de gemelos, nos llama la atención, ¿sí? Estamos todo el tiempo tratando de sacar las diferencias que hay, ¿sí? De ver, bueno, en qué se parecen, entonces estamos observando ese hecho que no es común. Y acá la lógica se pierde y es donde justamente causa gracia, en la repetición. Y después tenemos también la destreza del comediante, ¿sí? Del que está del imitador, que acá justamente se consideran las herramientas que tiene el comediante para hacer la imitación. Se dice que un buen imitador es un buen observador y el público va a estar agradecido de ver esos detalles que el imitador va a ser capaz de ver en el imitado. Entonces cuando se produce esa coincidencia, ¿no? Que el imitador está imitando algo textual, ahí es donde se produce la risa. Y también se considera acá muy importante
que el imitador puede jugar con un montón de herramientas que tiene el imitado, ¿sí? No solo se imitan gestos y acciones, sino que también se puede imitar la forma de pensar, ¿sí? Es más, el imitador puede tener una ideología totalmente diferente al imitado. Y esa contradicción es también lo que puede ser causante del hecho cómico. Imitar es una de las formas más divertidas, creo yo, de la comedia, ¿sí? Cuando uno se imita a otra cosa, realmente es muy lindo imitar, para así decirlo. Yo cuando era pequeño imitaba mucho a mis profesores de colegio. Después no sé por qué dejé de imitar, pero bueno. Serán cosas de la vida, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora otro concepto que se llama deformidad y fealdad. Acá voy a hablar un tema que tiene que ver un poco con la teoría de la superioridad, y es por qué la fealdad y la deformidad causan gracia. Es bueno entender por qué causan, por qué lamentablemente, digamos, causan gracia. Y Henry Bergson dice que en realidad una deformidad causa gracia porque se aleja de lo natural. Una deformidad hace que el cuerpo no se desenvuelva naturalmente. Entonces, como no es natural, se ve como una cierta rigidez en el comportamiento de un cuerpo. Y esa rigidez es lo que causa gracia. Y en cambio, en la fealdad, lo que dice Henry, que lo que causa gracia es que la fealdad sería como una mueca rígida, ¿sí? Y yendo más al detalle, se podría decir que cuando un gesto de la cara sobresale, predomina más que otro. Entonces, cuando uno tiene una nariz pronunciada, una oreja pronunciada o algún defecto que denota más importancia sobre otro, lo aleja de lo natural, muestra una rigidez y por lo tanto es causante del hecho cómico. Henry Bergson dice también que hay un límite, ¿no?, de cuando se hace humor sobre este tipo de cosas, ¿no? Bueno, dice que el humor es hasta donde llega la capacidad de imitar esa deformidad o esa fealdad. Cuando se puede imitar, es gracioso. Ahora, cuando esa deformidad no se puede imitar, ahí ya escapa de lo que es gracioso, ¿sí? Volviendo un poco a los rasgos, ¿no?, que tiene la persona que la pueden determinar o hacer parecer una persona fea, en realidad es que tiene un rasgo muy fuerte. ¿Nunca les pasó, por ejemplo, que una persona que les parece seria, después hablan con la persona y resulta que era re simpática? Bueno, justamente es porque esa persona tiene un rasgo muy marcado. Quizás las cejas, tiene muy marcadas las cejas en posición para abajo y hace que esa persona parezca seria, pero en realidad no es seria, sino que es re simpática. Así que hay que tener en cuenta esto para poder también jugar con los rasgos que uno tiene y también hacerlos risibles en el caso que se pueda, ¿no? Jugar con la fealdad de uno. Y después, por último, el tema de las caricaturas, ¿no? ¿Por qué las caricaturas son risibles y qué es lo que causa gracia de esta imitación de papel? ¿Sí? Porque lo que hace el caricaturista es imitar a la persona, pero de una manera física, ¿no? Con papel. Acá ustedes pueden ver cuando me hicieron mis caricaturas, que están geniales, ¿sí? Mi nariz es muy grande en esas caricaturas, mis pómulos también, ¿sí? Y lo que trata, digamos, el caricaturista en este momento, ¿no?, es en resaltar los rasgos o las muecas que tiene la persona, ¿sí? Es un poco como resaltar un poco la fealdad que tiene uno, ¿no? O sea, todos tenemos un rasgo que realmente resalta por sobre los demás. Y la función o el objetivo que tiene el caricaturista es resaltar estos rasgos y hacerlos ridículos, ¿sí? Es como hacerlo mecánico, ¿sí? No es resaltar por resaltar, es resaltar los rasgos que tenemos. Si tengo una nariz, bueno, pronuncio esa nariz, pero también cuando uno ve una caricatura parece ser como que esa caricatura es un títere, ¿sí? Es un títere que alguien manipula, y esa manipulación, ¿no?, que es un poco marcar lo mecánico que tiene el ser humano, ¿sí? Resaltar lo mecánico sería resaltar lo antinatural, por lo tanto resaltar la comicidad natural que tiene cada uno de los seres humanos. Si todos tenemos rasgos y la función de lo que es un buen caricaturista, como estamos viendo ahora en pantalla, es resaltar estos rasgos y hacerlos más divertidos. Así que miren lo importante y los temas que uno se ve cuando uno imita, ¿sí? Uno imita sin saber, pero en realidad está tocando un montón de conceptos que hacen a la comicidad. Entonces, hasta aquí
el video de hoy con lo que es el tema de la imitación de las personas. Por eso cuando imitas, fíjate qué palabras repite constantemente. En mi caso, todo el tiempo me estoy dando cuenta al editar estos videos que estoy diciendo todo el tiempo sí, 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 sí. O sea, hay alguien acá que me manipula desde atrás, que es la palabra que dice sí. Así que nada más, espero que la hayas pasado lindo y divertido con estos videos. Ahora vamos a enfocarnos en los próximos videos a ver todas las teorías o las más importantes de la comicidad. Así que te dejo los links, mirá, investiga mi canal a ver qué teoría te interesa más. Comentame a ver qué te parece el tema de imitar y decime qué rasgos tenés tú para ser imitables. No, nada más. Muchas gracias y hasta luego. Chao, chao.